Bueno, hoy os voy a enseñar todas mis adquisiciones literarias más recientes. Voy a dividir todo el montón en 3, que serán los regalos que me hicieron por mi cumpleaños, los libros que compré en mi viaje a París, tenéis el blog en mi canal, y los libros que compré en un viaje a Copenhague que hice un fin de semana hace muy poquito. Así que nada, lectores y lectoras, espero que estéis muy bien, bienvenidos y bienvenidas a Ágora Literaria. Hoy toca Book Haul y hay mucho que enseñar, así que manos a la obra. Bueno, creo que es mejor que sigamos un orden cronológico. Lo primero que fue mi cumpleaños en abril, así que empezaré a contaros todo lo que me regalaron, que me hizo muchísima ilusión. Creo que ya os enseñé un poquito más o menos lo que era en el principio del blog del viaje a París. Lo primero que os voy a enseñar es esta librería en miniatura, que es la Book Nook and Wonderland Bookstore. Es básicamente esta librería en miniatura, pieza a pieza. Va con iluminación por dentro, con un botoncito que tú puedes tocar aquí y nada, y se ilumina. Es para decorar tu librería, para estar ahí al lado de tus libros, poniendo un poco de orden, dándole un poco de estética a tu librería personal. Así que tengo muchísimas ganas. Planeo montarlo con vosotros en un vídeo y subirlo dentro de poco, así que estad atentos a mi canal. La verdad es que me parece súper adorable de tener y que se llame Shakespeare me da todavía más ilusión. Yo de verdad pensaba que esta librería está ambientada en la librería Shakespeare, la mítica librería de 1919 que está en París y que, por cierto, nosotros visitamos en mi blog. Estoy leyendo aquí detrás de la caja y no lo indica, así que voy a tener que hacer un poco de investigación, pero bueno, sea cual sea su inspiración, me hace muchísima ilusión tener esto. Quiero montarlo en un vídeo, como ya os he dicho, y pasemos al siguiente regalo. Y bueno, creo que no va a ser secreto para nadie que este es uno de los regalos que más ilusión me hizo, porque básicamente se trata de esta maravillosa edición del retrato de Dorian Gray, ilustrada por Benjamin Lacombe. También os lo enseñé al principio del blog, del último blog que subí al canal, pero me hace muchísima ilusión porque es una edición muy especial que contiene muchísimas cosas y ahora voy a proceder a contaros de qué se trata. La traducción es de Mauro Armiño y además de las maravillosas ilustraciones de Lacombe, incluye muchas cosas que para entender hay que conocer en realidad el origen del retrato de Dorian Gray. Sabemos que el retrato de Dorian Gray fue una novela que, como muchas otras en su época, fue publicada a base de fascículos, es decir, de trocito en trocito, por capítulos, en una revista literaria, como tantísimas otras en el siglo XIX. Sabemos de esa primera versión del retrato de Dorian Gray que muchos de los pasajes que Oscar Wilde escribió en ella fueron censurados por el propio editor de la revista, que fue publicando esos fascículos para hacerlos un poco más digeribles, un poco más entendibles para la sociedad de su época. Bien, pues no solo eso, sino que una vez se terminó la obra y se publicó la compilación de todos esos fascículos en forma de novela, esa obra original también causó muchísimo revuelo en la sociedad de su época por todos los dilemas morales que presenta y por una temática homosexual muy sutil entre sus páginas. Todo ello le llevó a Oscar Wilde a tener que reeditar su propia obra y no solo censuró aquellos pasajes que habían causado tanto revuelo en su sociedad, sino que amplió muchos más capítulos. Por eso, irónicamente, la obra que ha llegado hasta nuestros días, que es la versión censurada por el propio autor, tiene más capítulos que la versión original sin censura. Bueno, esa versión ampliada se publicó en 1891 y es la que más se comercializó y la que ha llegado hasta nuestros días como el conocido retrato de Dorian Gray. Sin embargo, hace unos años la editorial El Reino de Cordelia publicó la versión original sin censura, más breve, con menos capítulos. ¿Qué pasa? Que ya seas amante de una versión o de la otra, cada una de las dos tiene pues sus partes buenas y sus partes malas. La ampliada cuenta con la censura del propio autor, pero también cuenta con más capítulos, con más contenido, con unas subtramas más desarrolladas, unos diálogos más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque los amantes de lo puro y de lo original dicen que consideran que por muchos menos capítulos que tenga la versión original, sigue siendo la original y puedes captar aquellas cosas que aquella sociedad de Oscar Wilde tildó de escandalosas. Sea como sea, una de las maravillas de esta obra, y fue una de las cosas que me llamó más la atención, es que aúna ambas versiones, tanto la original como la censurada y ampliada, y las
pone dentro de un solo tomo. Por supuesto, las frases y expresiones censuradas en la obra ampliada, pero que sí que estaban en la versión original, están marcadas en gris para que tú, mientras lees, puedas disfrutar de todo el texto, tanto el original como el ampliado, y también distinguir aquellas frases y expresiones censuradas que no llegaron a la versión que todos conocemos del retrato de Dorian Gray. Por lo tanto, creo que esta es una de las ediciones más completas que actualmente tenemos de la obra. He escuchado muchas críticas de esta edición, tanto muy positivas como algunas negativas, que ponen en cuestión la calidad superior o inferior de la traducción, ¿no? de la edición del texto. Sin embargo, yo eso no lo podré distinguir hasta que la lea con mis propios ojos y pueda sentir en mi fuero interno si la calidad del texto ha sido alterada de forma negativa. Lo dudo mucho, la verdad. Yo estoy con una expectativa bastante positiva porque estoy amando esta edición tan solo visualmente. Espero también disfrutar de la relectura de este clásico que tanto me encanta. Y es que no solo aúna la versión original y la versión ampliada de la obra, sino que también cuenta con elementos muy interesantes extra en su interior. Y no solo estoy hablando de las ilustraciones de la Comp, sino que también cuenta con un prefacio escrito por un especialista en la obra de Oscar Wilde y también con un posfacio del propio nieto de Oscar Wilde, que también es especialista en su obra, que es Marlene Holland. Es decir, tenemos dos textos breves que acompañan esta versión completa del texto, y uno de ellos es el propio nieto de Oscar Wilde, ambos siendo por supuesto especialistas en la obra y aportando datos muy interesantes sobre este texto. Bueno, pues no solo eso, sino que también cuenta con narraciones ilustradas de tanto el origen de la obra, es decir, de cómo Oscar Wilde comenzó a idear y a poner sobre Babel esta historia, toda la relación que tuvo con Lord Alfred Douglas, que es su joven amante que le llevó a la desesperación, por el cual escribió aquella larga carta llamada De Profundis desde la cárcel, también su encarcelamiento y cómo se transformó en esa experiencia tan aterradora de la cárcel, y todo ello lo acompaña con ilustraciones. Es decir, no solo está ilustrada la obra del retrato de Dorian Gray, sino que esos pasajes bibliográficos del entorno de la obra, de la propia vida de Oscar Wilde, también están ilustradas. Y bueno, más allá de ello, cuenta con notas de curiosidades dentro del texto, ¿no? Para que entendamos todo el contexto de las distintas cosas que vemos en la obra, y las biografías y bibliografías de los dos artistas, tanto de Oscar Wilde como de Benjamin Lacombe, el ilustrador. Bueno, me parece una pasada de edición, es tremendamente bella, creo que le da un perfil y un reflejo a este clásico que le va como anillo al dedo. Y obviamente yo tenía que tenerla sí o sí. En mi cumpleaños me tocó como caída del cielo y no puedo estar más agradecido de poder contar con esta edición. Y bueno, cuando haga una relectura ya os haré una reseña y os contaré qué tal. Bueno, el siguiente regalo viene en esta caja porque así es como llegó a mi casa. Viene de Waterstones, no sé si lo podéis leer, pero bueno, os voy a hacer aquí el unboxing en directo. Y es que para mi cumpleaños me regalaron una tarjeta regalo para que yo pudiera pedir a Waterstones, que es una cadena de librerías de Inglaterra, un libro a mi elección en inglés. La cuestión es que esa tarjeta regalo venía en libras porque venía del Waterstone de Inglaterra, y yo pues fui a una librería de Bruselas, que es la ciudad donde vivo, pues para elegir algún libro y poder pagar con esa tarjeta regalo. Total, que cuando elegí mi libro, resulta que no pude utilizar la tarjeta regalo porque estaba en libras y ahí solo podía pagar en euros. Así que me tocó pedir a través de la página web de Waterstones, que por cierto es muy chula, tiene toda la variedad de libros que queráis en inglés, uno que fuera de mi interés. Así que nada, pedí una y días después me llegó esta maravilla a casa. Es la edición 50 aniversario de Carrie, uno de los clásicos más conocidos de Stephen King. Tiene esta edición maravillosa, con la portada brillante en rojo y en dorado, y viene con una introducción de Margaret Atwood, que es la escritora de El cuento de la criada. Bueno, como veis es una portada preciosa, viene con la letra así bastante grandecita para que se lea bien.
No creo que sea una lectura muy larga y muy difícil de leer. Ya sabéis que Stephen King es este superventas estadounidense con una obra ligera, con tono rápido, fácil de digerir, aunque bueno, su terror no siempre es fácil, pero yo creo que sí que es para el gran público. Así que me parece una muy buena forma de empezar a leer en inglés en el formato de novela. Y ya os contaré qué tal esta historia. Es uno de los más clásicos de Stephen King y una de sus primeras obras que le impulsaron a la fama. También tiene adaptación cinematográfica, así que bueno, ya os contaré qué tal me parece El mundo de Carrie. Bueno, y los siguientes 2 libros nacen de una mentira que os he contado, y es que os he dicho que cuando no pude pagar con libras en el Waterstone de Bruselas, me volví para casa. Bueno, pues no. Había encontrado un par de libros que sí que me interesaban bastante y pues los pagué de mi bolsillo como autorregalo. Os voy a enseñar mis 2 autorregalos, estos 2 libros que me compré en esa librería. Uno de ellos es A Little History of Literature, es una breve historia de la literatura que pertenece a esta colección de libros que es una pequeña historia o una breve guía en este caso de la literatura. Básicamente te explica la historia de la literatura desde tiempos remotos hasta la actualidad y en distintas áreas del mundo. Por supuesto, viene con una visión, una perspectiva bastante anglosajona, así que pues viene a explicar la literatura desde un punto de vista del inglés, con autores anglosajones, con la tradición anglosajona. Y los autores no anglosajones que nombra o las áreas que no son Estados Unidos, Inglaterra, etc., son pues muy escogidos, muy breves. Obviamente aquí no vais a encontrar un mapa de la literatura universal, no vais a encontrar en profundidad ningún tipo de literatura, pero mucho menos africana, asiática, bueno, ya sabéis, que no sea del mundo occidental. Pero me pareció muy interesante porque son capítulos breves que tratan distintas temáticas por eras, por épocas y por áreas geográficas también del desarrollo de la literatura. Y por supuesto tiene algunos capítulos de los decadentistas, de Oscar Wilde y los suyos, del siglo XIX. Bueno, yo vi esos capítulos y no me pude resistir. Además creo que este tipo de guías breves vienen súper bien para refrescar conceptos, para recordar teorías literarias, para hacer comparaciones, para redescubrir autores dentro del canon que te podrían interesar. Así que bueno, ya os contaré qué me parece, pero tiene muy buena pinta. Y oye, que si leer libros sobre escritura, sobre más libros, sobre el mundo de la literatura, sobre tal, es un pecado, pues es un pecado que yo tengo con gusto. Y es que el otro libro que yo me compré en esa librería fue Los ensayos de George Orwell, Essays en inglés, y viene con esta letra, es una de las curiosidades que me gustaría compartir con vosotros y vosotras. Viene con esta letra como de imprenta de la época, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero es como muy pequeñita, muy en negrita, y viene como con un papel muy finito, así como de fumar, como de periódico, ¿no? No me gusta mucho porque siento que solo con mirarlo se va a romper una página. Pero bueno, básicamente es la recopilación de los ensayos que George Orwell publicó en no ficción durante su vida. Y me pareció súper interesante porque trata temas personales, artísticos, literarios, pero también políticos, sociales. Ya sabéis que George Orwell fue este autor con una literatura muy política, con una visión crítica del mundo que se relacionó con el contexto de grandes potencias políticas, cambiando la forma del mundo, la Guerra Fría, durante todo el siglo XX, bueno, muchos cambios sociopolíticos muy fuertes que él vivió con mucha claridad y con mucha conciencia y que dejó por escrito tanto en sus ensayos como en sus obras de ficción. A mí me encantó 1984, que es una de las grandes distopías de la historia, Rebelión en la Granja, increíble, y creo que si disfrutando su visión crítica, histórica, política de la realidad en la ficción me gustó, creo que su visión en los ensayos también podría ser de mi agrado, así que creo que a través de estos ensayos voy a descubrir otra cara del famoso Orwell que también me dejará bastante encantado. Es que sinceramente creo que no hay mejor forma de reflexionar sobre la sociedad, sobre el mundo en el que vives, que profundizar e introducirse en un pensamiento un poco más lento, un poco más crítico, un poco más analítico, que a través de la lectura de aquellas mentes que más prodigiosas fueron justamente en estas cosas. Creo que a la hora de reflexionar, de gustar ciertas ideas y de darles un par de vueltas, no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de estos autores que tanto se esforzaron
hicieron a lo largo de su vida, de realizar todo ese análisis ideológico, de criticar, de poner las ideas sobre el papel y transfigurarlas en ficción, que es una cosa dificilísima, complejísima y que George Orwell hizo con maestría. Así que, oye, si encima dejó por escrito sus opiniones y sus pensamientos en no ficción a través de ensayos, creo que va a ser una gran idea leerle. Luego pasamos al segundo grupo de lecturas, que fue mi viaje a París. Ya sabéis que tenéis el blog del viaje en mi canal, me quedó monísimo, debo reconocerlo, así que si os da curiosidad, tenéis el vídeo en mi canal. En el propio Panteón de París, que fue uno de los edificios que fuimos a visitar, un monumento brutal, increíble, donde por cierto está el autor de este libro conmemorado, compré Le Petit Prince, El Principito, en versión original en francés, porque quiero practicar el francés, quiero aprender más el idioma, quiero practicarlo, quiero también aprenderlo a través de la lectura. Así que compré Le Petit Prince en el Panteón. Ya sabéis que ya os he dicho que el autor está conmemorado en una de sus paredes. Y compré esta edición, que es muy bonita. Tiene como estos motivos de estrellas, de circulitos, de líneas en dorado. Y por supuesto viene con las ilustraciones originales del propio autor. Y bueno, es increíble. Esta historia la leí yo cuando era muy pequeñito, así que no la recuerdo del todo muy bien, pero sé que es uno de estos libros que lo pueden entender tanto niños como adultos y que según en la etapa vital en la que estés, la lees con ojos diferentes, captas una capa distinta de su historia, de sus frases, de sus escenas, así que no solo me ayudará a aprender más francés, sino que también me dará una segunda visión, una relectura de esta historia tan clásica que es El Principito. Bueno, y al salir del Panteón entramos en una librería que estaba bastante cerca de aquel lugar y que tenía una variedad de libros tanto en francés como en inglés brutal. Era una librería así al estilo clásico, muy bien decorada, preciosa, y en ella encontré esto, que son historias cortas en francés para principiantes. Bueno, y hojeándolo me quedé encantado porque no solo son historias cortas, sino que te explica la metodología al principio del libro, con detalle, todos los pasos que hay. Dice que son 6 pasos del proceso lector para aprender mientras lees. Luego, en las propias historietas te viene en negrita las palabras o frases que tienes que aprender en esa historia en concreto. Luego te viene un vocabulario al final, por si no has entendido lo que has leído en la historia. Y luego sigue con un test de entendimiento para probar si realmente has entendido lo que has leído durante esa historia. O sea, es un libro muy completo. Luego encima, detrás te viene con un apartado de notas para que tú apuntes y todas las lecciones que vayas aprendiendo mientras lees. Y también te viene con una versión en audio por si quieres escucharlo mientras lees esas historias, para también quedarte con la pronunciación de las palabras, que lo puedes adquirir desde su página web. Así que me parece una pasada para los que nos gusta la lectura y también queremos aprender otro idioma. Este vídeo no está patrocinado, por cierto. Me pareció increíble, así que como quiero aprender francés y también me gusta leer historias cortas, pues oye, dicho y hecho. Siguiendo en París, un día nos cruzamos con un kiosco en la calle y una de las cosas que tenían anunciadas era un número de esta revista, que es como un periódico, pero en realidad es la revista Service Littéraire, según ellos mismos, una revista de escritores por y para escritores. Es una revista especializada en literatura de Francia. En sus portadas te ponen como una ilustración de un escritor, de un intelectual, de un crítico, de un personaje de ficción famoso en aquel momento o sobre el que vaya alguno de sus artículos. Y me pareció súper guay para adentrarme en el mundo cultural francés, para aprender más francés específico de la crítica literaria, para conocer también las opiniones de los escritores y los intelectuales de Francia de hoy en día, porque este es el número del mismo mes en el que yo fui a París. Así que me parece muy interesante. Es así, un formato periódico con columnas. Y bueno, te habla tanto de las novelas más famosas como de personajes famosos. Aquí, por ejemplo, tiene un artículo de Apollinaire. Y también sobre cine. Tiene una sección de cine. Así que bueno, quería enseñaros pues este detalle que me pareció súper adorable. En España creo que también tenemos revistas así. Están normalmente en formato digital. Conozco Windomanoz, que es sobre ciencia ficción, fantasía y terror, es de género, especializada en género. Luego tenemos también algunas como Zenda,
que es así como más clásica, más literaria en el sentido tradicional, y otras como Quimera, que también es una revista literaria, pero bueno, que cuanto más, mejor, ¿sabes? Porque cuanto más tipos de revistas especializadas de este tipo en literatura haya, creo que más beneficiará al enriquecimiento de la atmósfera cultural de un país, en este caso España, que es de donde vengo yo. Pero sí, muy guay. El siguiente libro que me compré en París fue esta guía sobre el modernismo, una guía para la literatura europea de 1890 a 1930, editado por Malcolm Bradbury y James McFarlane. Es una edición antigua de Penguin con distintos autores modernistas en su portada, y como tenía a Lorca, pues oye, pues me lo tuve que comprar, porque además me parece una época súper interesante. Es una época de transición entre el siglo XIX y principios del siglo XX, en el que un montón de géneros, un montón de entendimientos de la literatura fueron transicionando, se fueron convirtiendo y fueron abandonando formas románticas del siglo anterior para convertirse en nuevos géneros, en realismo, luego se convertirían en vanguardias, bueno, un montón de cosas. De acuerdo con el índice, trata a muchísimos autores distintos del modernismo, también reflexiona sobre la propia naturaleza del nombre y el significado del movimiento modernista. Tiene autores franceses, autores ingleses, autores americanos, también habla del naturalismo, del simbolismo, la decadencia y el impresionismo, habla del futurismo, del vorticismo, del futurismo, el expresionismo, el surrealismo, bueno, un montón de nuevas formas literarias que fueron surgiendo en esa época o se originaron en esa época y bueno, me pareció súper interesante. También está en inglés, pero bueno, es que la compré en The Abbey Bookshop, que es una de esas librerías icónicas que visité en París. Es una de esas que son súper estrechitas y que tienes que colarte por sus pasillos y que está atiborrada hasta arriba de libros, pero hasta el techo. Este libro lo encontré en un sótano de piedra abajo. Súper interesante, me pareció muy guay para saber más de un pasado literario que no conocí, pero desde luego del que bebemos todos y todas. Y oye, me salió bastante baratito, así que ya os contaré qué tal me parece esta guía. Lo siguiente va a ser un poco chocante, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta leer de todo y estar bien informado y conocer cuantas más obras de ficción mejor. Son las 3 primeras entregas de Cazadores de Sombras, la saga original. La saga original son una serie de 6 libros. La saga completa de Cazadores de Sombras llega a los 23 libros, así que es un universo completo en el que meterte si te gusta. Es fantasía urbana. Yo conseguí los tomos de Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Son los 3 primeros de esa primera saga original, ya os digo. Es de 2006-2007 esta saga, así que bueno, muy interesante también, un poco de arqueología fantástica, pues también de vez en cuando está bien hacer, pero era una de estas librerías de 3 libros por 1 euro, libros por 20 céntimos, y encontrando libros en español en París y saliéndome a 3 euros, 4 euros o menos, lo tenía que comprar. Es que encima te venían uno detrás de otro, así que bueno, pues aquí están. Si me apetece leer fantasía urbana del principio del siglo XXI, pues aquí tengo los 3 primeros libros de esta fantasía inmensa. Ya os contaré si la empiezo en algún momento. Y ahora vamos a pasar al viaje a Copenhague. Fue un fin de semana maravilloso que me marqué a principios de mes, a principios de junio. Vimos incluso la estatua de La Sirenita de Hans Christian Andersen, este cuento maravilloso. Y fíjate tú que en una de las librerías del centro de la ciudad me encontré una maravilla tan hermosa que no fui capaz de no comprar. Es una compilación de los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen en una edición coleccionista en dorado, con estos cantos. Es que a mí me gusta más una cosa que brilla, de verdad, y si encima es un libro, pues ya pierdo un poco la cabeza, ¿no? Pero viene con esta ilustración tan maravillosa de La Sirenita. Y me parece un recuerdo tan brutal de un viaje a Copenhague, siendo uno de los escritores más icónicos de Dinamarca. Bueno, este tomo es parte de los Collectible Classics Selected and Unbridged de Flame Tree. Esta es la editorial que publica... Uy, no sé si se ve... Sí, que publica
esta colección. Tienen muchísimos clásicos con estos cantos en dorado, con estas versiones tan maravillosas que coleccionar. El lomo también es súper elegante. Y bueno, básicamente, pues son todos los relatos cortos, todos los cuentos de Andersen. No es muy grande la letra, debo admitirla, pero bueno, sirve más de decoración que otra cosa. Pero oye, si me apetece leer la versión inglesa de estos cuentos, pues ya tengo este maravilloso tomo, que encima es pequeñito, te puedes llevar a donde quieras, para mi disfrute. No sé, yo sigo flipando con la belleza de algunos libros. Y ya tengo otro coleccionable más para mi colección. Y de aquel viaje maravilloso también me llevé 2 cuadernitos, porque ya sabéis que yo también soy escritor, a mí también me gusta escribir mis propias ficciones y mis propias historias. Y a mí hace poco me entró una obsesión enfermiza por una serie de cuadernos muy bonitos que son de la empresa Paper Blanks, igual algunos de vosotros ya los conocéis. Pero me compré esta maravilla, que viene con esta hada en la portada, con este verde precioso, oliva, con estos reflejos. También tiene unos, bueno, no sé si se aprecia bien, pero viene con unas decoraciones en los cantos también. Bueno, son muy sutiles. Pero sí, es básicamente un cuaderno. No sé cómo lo voy a empezar, porque arruinar este tipo de cuadernos tan preciosos es un poco un crimen. Pero este se llama Olive Fairy. Y sus ilustraciones de la portada las recuperan de colecciones de libros del siglo XIX, con ilustraciones clásicas muy bonitas que fueron un éxito en su época y que han convertido en las portadas de sus colecciones de notebooks, de cuadernos. Así que me parece una maravilla. Tengo que coleccionar también los cuadernos, porque a mí un buen cuaderno precioso me lleva por la locura. Y el otro cuaderno fue este, que es del estudio Ghibli, del Castillo Ambulante, de Howl's Moving Castle, que es mi película favorita del estudio japonés. Y nada, te viene pues con esto, que es como la chaqueta de Howl, con estos motivos del Castillo Ambulante, con el perrito también de la película, bueno, que es muy mono. Y es otro cuaderno donde voy a crear pues mis ficciones y mis mundos y mis cosas. Espero que algún día pueda compartirlas con vosotros, pero bueno, estos procesos creativos llevan tiempo. Así que nada, eso es todo. Son muchas cosas. Me siento muy agradecido de poder haber tenido todas estas experiencias, vivencias y todos estos libros, estos regalos, estas adquisiciones. A mí me encanta un buen book haul, así que espero que también hayáis disfrutado de todos estos libros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo, espero que montando la librería en miniatura, y echaos un vistazo por mi canal por si veis algún otro vídeo que os interesa. Nos vemos pronto, disfrutad mucho y sobre todo, leed mucho.